¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su sesión del día de hoy. La última, por cierto, ya del curso de conceptos jurídicos fundamentales. Bien, pues nos quedan por agotar dos unidades de manera muy importante y muy propia. Vamos a comentarlas en esta parte, que corresponden a la actividad financiera del Estado mexicano. Esto tiene mucho que ver, jóvenes, con el derecho financiero, que para nosotros los abogados corresponde sí a conjunto de normas jurídicas, pero también a ciertos aspectos de la vida económica de carácter público del país. O sea, que no nada más tiene que ver con abogados, sino también con ustedes, administradores de empresas, con algunos contadores públicos o con alguna persona que se dedica al comercio exterior, al comercio internacional, las relaciones internacionales. Ahora, por otra parte, vamos a entender por qué es importante hablarles de generalidades del derecho financiero mexicano y su relevancia en el impacto, pero sobre todo el papel que representa para las finanzas públicas del país. Por otra parte, vamos a ver lo que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. ¿Cuál es la finalidad de estos dos documentos, de estas dos entidades financieras de carácter público? Vamos a ver qué es el gasto público y esas entidades existentes conforme derecho presupuestario. El segundo tema es en lo referente a lo que es el derecho ecológico y vamos a ver algunas acepciones, vamos a ver algunos conceptos muy básicos, vamos a ver unas cuestiones también de lo que es la política ambiental, lo que es la protección del medio ambiente. Y en ambos temas les voy a hablar de lo que es su fundamento constitucional, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho lo anterior, vamos a agotar ya los últimos temas de su curso, lo acabo de referir, y me voy a permitir compartir pantalla para que entendamos estas cuestiones de, primeramente, la actividad financiera del Estado mexicano. ¿De acuerdo? Compartir pantalla. Ok. Bien, vámonos al primer tema. Vamos a ver por qué es importante conocer los aspectos generales del derecho financiero. Porque acuérdense que el derecho como conjunto de normas jurídicas siempre va a velar por el bien común. Y en esta cuestión, el Estado mexicano tiene la obligación de proporcionarnos a los ciudadanos, a sus gobernados, bienestar colectivo, ¿sí? Y que nosotros veamos transformado ese bien colectivo en satisfactores como salud, educación, medios de comunicación, medios de transporte, medios productivos, entre otros. Para ello es de suma importancia y relevancia que nosotros como particulares o gobernados contribuyamos al gasto público, porque con eso el Estado podrá tener los recursos necesarios para qué, para sufragar esas necesidades que nosotros poseemos o requerimos. Dentro del marco conceptual del derecho financiero, vamos a hacer atención en que para que el Estado pueda llevar a cabo de manera satisfactoria todas las actividades económicas, necesitará de un sustento económico. Uh-huh. Pero ese sustento económico, ¿de dónde lo va a sacar? Debe provenir de nosotros los ciudadanos, de los gobernados. ¿Por qué? Porque a través de ese sufragio, de ese dinero o de ese sustento económico, nosotros nos vamos a beneficiar con obra pública, con educación, con seguridad pública, seguridad social, redes de comunicación y sobre todo, para ello se hace necesaria el establecimiento de las normas jurídicas por parte del Estado, pero que a su vez esas normas jurídicas van a beneficiar a la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, existe una relación bipartita entre el Estado mexicano y el particular con respecto de prever un buen gasto público. Para conceptualizar el derecho financiero, tendríamos que replicar y refutarnos un poco a la historia. Sin embargo, les voy a hablar muy general. El derecho financiero encuentra su génesis por ahí del año 1906 en obras del analista financiero de origen austríaco Franz von Mischbach Reinfeldt. Él, con el título de los Grundis des Finanzrecht, entiende este contenido de normas de derecho, pero a la par también de complementar esas características urbanas y sobre todo contemporáneas, ¿sí?
Para Michel Reinfield se inclina por un concepto limitado de derecho financiero porque solamente lo va a restringir a la legislación, es decir, a la propia ley. Pero en este caso, las propias leyes también parten de la constitución política. Ajá. Para este autor austríaco nos dice que el derecho financiero se dará cuenta de esas normas de derecho público de carácter positivo que va a tener por objeto regular las finanzas colectivas a nivel público entre el Estado, sus entidades administrativas que operen dentro de este. Mission Rayfield nos dice que el derecho financiero tiene dos grandes apartados. Por un lado, es constitucional, porque el derecho financiero va a comprender esa delimitación de competencias entre dos cámaras, o sea, el sistema bicameral, para elaborar leyes fiscales. Y por otro lado, aprobar un presupuesto a través de los votos anuales y el control de impuestos y gasto financiero. Regular esos empréstitos que solicitan las entidades crediticias y las entidades públicas particulares con respecto de concesiones y cargas sobre dichos bienes. La parte secundaria del derecho financiero va a establecer la organización y sobre todo esa parte divisoria de sus órganos participantes. ¿Para qué? Para determinar sus funciones de acuerdo a las leyes tributarias y sobre todo hacia quién va dirigido el derecho financiero, hacia el sujeto económico, es decir, hacia nosotros particulares, porque en primera vamos a contribuir a un gasto público y en segundo nivel nos vamos a beneficiar de ese gasto público. Por último, atender a esas normas relativas entre la administración financiera y la deuda pública, el control interno y la tesorería que contribuyen a qué? Al gasto. Ahora, de esta manera, con estas relaciones de administración de deuda pública, control interno y tesorería, se va a dar origen a una disciplina especial, tanto de la administración de empresas como del derecho financiero, el derecho fiscal, el derecho tributario y principalmente de la contabilidad, lo que llamamos como contabilidad pública o contabilidad gubernamental, que muy probablemente ustedes, mis queridos administradores, van a ver posteriormente en sus siguientes asignaturas, si no es que lo están viendo. Dentro del concepto de derecho financiero, vamos a atender que para construir la acepción en México tuvimos que recurrir a tres fuentes internacionales, que fueron las doctrinas alemana, italiana y española. Ingrosso va a considerar el derecho financiero como ese conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto regular la actividad financiera del Estado para las entidades menores dentro del derecho público y va a ser considerada como una composición de los propios órganos que la van a ejercer, la van a ordenar de acuerdo a sus formalidades en cuanto a procedimientos y actos, y sobre todo en cuanto a la atención del contenido de las relaciones jurídicas que el derecho financiero origina. En esa parte, dentro de un aspecto positivo, el aspecto objetivo, perdón, del derecho financiero tiene como fin el establecimiento de la hacienda del Estado, o lo que llamamos hacienda pública y sobre todo como aspecto subjetivo, que el conjunto de normas esté dirigido a los gobernados para obtener ingresos y sobre todo contribuir al gasto público. Pugliese, que es de origen italiano, nos dice que esta disciplina tiene por objeto un estudio sistemático sobre ese conjunto de normas jurídicas. ¿Para qué? Para que se analice la recaudación, se emita la gestión y el gasto de los medios económicos de carácter necesario al servicio del Estado, pero que además sus entes contribuyan al desarrollo de sus actividades dentro de las relaciones jurídicas entre la relación de poderes. Y sobre todo que los órganos propios del Estado encuentren dentro de los ciudadanos esa aplicabilidad de las normas. En España, Sáenz de Bujanda sostiene que el derecho financiero tiene una rama del derecho público organizada, ¿para qué? Para esos recursos constitutivos de la hacienda pública del Estado y de las restantes entidades, ya sea territoriales, institucionales y sobre todo que va a regular esos procedimientos de cómo se está recibiendo, receptando los ingresos, cómo se están ordenando de acuerdo a los gastos y pagos que tienen que tener los sujetos que destinan el cumplimiento de los fines colectivos. Para el jurista argentino Julián Giuliani von Roach,
nos dice que el derecho financiero va a tener la finalidad, en primera línea, de estudiar, sí, el aspecto jurídico. Por eso estoy justificando desde el inicio de la sesión, porque es importante que ustedes conozcan de derecho financiero. Y sobre todo, que ese estudio del aspecto jurídico nos haga entender qué es la actividad financiera del Estado a través de su naturaleza jurídica, el contenido de sus normas y sobre todo el objeto como disciplina integrante del derecho público. ¿De acuerdo? Ahora, para 1964, Sergio Francisco de la Garza, que es un jurista mexicano, publica la primera edición de su obra, El Derecho Financiero Mexicano. ¿Sí? Aquí es parte trascendental porque nos va a proporcionar un concepto básico, claro, concreto, basado en las doctrinas económicas italianas. Entonces, para Sergio Francisco de la Garza, el derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado, pero de acuerdo a tres momentos que se van a desprender de esta. El establecimiento de tributos y la obtención de diversas clases de recursos. Que esos recursos se gestionen y haya buen manejo de bienes patrimoniales. Desde luego, las erogaciones que se hacen con los recursos del gasto público y las relaciones jurídicas en el ejercicio de la actividad financiera. Es decir, el establecimiento de deudores y acreedores dentro del Estado mexicano. Bien. Ahora, el derecho financiero tiene que cumplir con objetivos sólidos, ¿sí? A que a través de sus actividades financieras se permita la obtención de los ingresos a través de esas normas jurídicas que nos van a decir cómo administrar los ingresos, cómo va a ser la participación para la erogación de esos ingresos al ingresarlos al presupuesto de egresos de la federación y satisfacer las necesidades más básicas de la sociedad. Entonces, el término financiero deriva del francés finances, ¿sí? Y finances significa hacienda pública. O sea, va a atender a las cuestiones, sí, de la contabilidad gubernamental, de la hacienda pública respecto de ingresos, tributos, contribuciones, pero también a través de las cuestiones bancarias y bursátiles y de los grandes negocios mercantilistas. Ya estaríamos hablando aquí de importaciones y exportaciones, lo que llamamos macroeconomía. Ahora, para Jesús de la Fuente Rodríguez, nos va a mencionar que el derecho financiero tiene aspectos jurídicos que se deben estudiar, pero también le va a agregar lo que son las instituciones de crédito y las casas de bolsa, sobre todo, porque ahí, entre más líquidas sean las deudas, va a ser benéfico para el país, pero sobre todo también el país necesita del mercado de divisas para poder entender esos factores de la macroeconomía y poder determinar al Producto Interno Bruto, que es el que realmente arroja cómo estamos económicamente a nivel nacional y mundial, desde luego. Ahora, en un sentido amplio va a definir al derecho financiero como ese conjunto de legislaciones de las instituciones de crédito y bursátiles, que a su vez se van a encargar de crear, organizar, hacer funcionar y operar a las entidades bancarias y aquellas que se dediquen al mercado de valores, pero también en términos en donde intervengan las autoridades financieras en aras de proteger el interés público de esas finanzas para todos los gobernados. Desde luego que va a incluir legislaciones de seguros y fianzas, de actividades auxiliares de crédito, de ahorro, de crédito popular y sobre todo de las agrupaciones financieras. También forman parte del derecho financiero. Eso lo van a ver ustedes más adelante cuando vean a lo mejor contratos mercantiles, ley de instituciones de crédito, entre otras entidades. Por lo tanto, el derecho financiero lo vamos a definir como ese conjunto de normas de carácter jurídico que se van a encargar de la obtención, la gestión y el empleo de todos esos medios económicos de carácter necesario para la vida útil de todos los entes públicos, llámese Administración Pública Federal, llámese instituciones y llámese quiénes, ciudadanos mexicanos. ¿Ok? El derecho financiero se va a clasificar en tres aspectos. Por un lado, la cuestión tributaria, o también llamada derecho fiscal, el derecho patrimonial y el derecho presupuestario. Sergio Francisco de la Garza nos dice que se entiende por derecho tributario a ese conjunto de normas que van a establecer la parte de los tributos, es decir, impuestos, contribuciones, derechos especiales o contribuciones especiales
y que tienen esa relación principal con el carácter accesorio de la administración pública federal con respecto a los particulares. ¿En qué? En ese motivo del nacimiento de las obligaciones para que sean cumplidas, o en caso de su incumplimiento, se proceda a cuestiones oficiosas o contenciosas de donde puedan surgir sanciones establecidas por violaciones a esas contribuciones con el erario público. El derecho presupuestario va a atender a esas normas que van a regular la elaboración, ejecución y control del presupuesto de egresos de la federación, ¿sí? Y el derecho patrimonial, una vez que tenemos establecido el derecho presupuestario, va a atender a esas cuestiones de gestión y administración del patrimonio que pertenece al Estado mexicano. Se va a centralizar específicamente en la actividad paraestatal que ya vimos previamente en la sesión anterior. Entonces, el derecho financiero se va a clasificar en derecho tributario fiscal, porque va no solo a establecer las normas fiscales, sino también esa necesidad de obtener y recaudar ¿qué? Ingresos para el país, porque si no el país no podría funcionar. El derecho patrimonial, que se va a referir a toda actividad del derecho financiero para regular y administrar el patrimonio del Estado. Y el derecho presupuestal, que va a atender a esa regulación del gasto público con respecto del presupuesto de egresos de la Federación. Como bien lo vimos, el derecho tiene fuentes, ¿no? Formales, históricas y reales. Bueno, para nosotros los abogados es importante conocer que el derecho debe de tener fuentes y sobre todo por fuentes se va a entender ese acto o instrumento capaz de generar derecho vigente y derecho positivo. Por eso, nosotros vamos a atender que en el derecho financiero hay una constitución política, porque su base o su naturaleza jurídica parte del artículo 25 constitucional y del 73, fracción 36, me parece ser. ¿Sí? Va a atender a las cuestiones de ley, de los decretos, de los reglamentos y de los tratados internacionales que sean materia o sujetos de tributos y contribuciones. Ya sabemos que la constitución política es la ley fundamental que tiene el Estado mexicano o cualquier otro Estado y que por lo tanto radica de la soberanía del pueblo, que no puede estar por debajo de ninguna ley. ¿Por qué? Porque la ley se entiende como ese acto emanado del poder legislativo como aspecto formal para crear condiciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, pero que dentro de su aspecto material se va a considerar la fuente más importante, no nada más del derecho financiero, sino del derecho en general. ¿Mm? A diferencia de los decretos, las leyes, nosotros podemos entender que cada uno de estos desarrollarán diferentes complementos necesarios para la Constitución y para las leyes, pero que finalmente los actos jurídicos formales y administrativos, de acuerdo con el 89 constitucional, es función propia del presidente de la República atender esas condiciones generales, abstractas e impersonales, de las cuales se derivan ¿quiénes? Las leyes a aplicar. Que en materia fiscal, la actividad reglamentaria es de gran trascendencia. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar con su uso, su aplicación y sobre todo, cuáles son esos límites que se pudieran sobrepasar sobre su funcionamiento. Y sobre todo pudieran ser hasta derogatorios, perdón, cuando ya no son legales o hasta cierto punto legales. ¿Mm? Por tanto, algunos reglamentos o algunas leyes dejan de tener vigencia cuando son abrogados o derogados. ¿Vale? Bien, ok. Vámonos a ver algunas condiciones del derecho financiero, pero ya en materia de lo que son los órganos de la actividad financiera estatal. ¿Sí? Y que en esta parte, esos órganos de la administración financiera o de la actividad financiera estatal, una vez más, recordemos que el Estado tiene la obligación de proporcionarnos bienestar colectivo y que nosotros debemos de participar con el gasto público, que el Estado tiene mecanismos e instrumentos para qué, para recaudar esos recursos pecuniarios, para hacerlos cumplir, ¿sí? Entonces, en esa parte,
Vamos a atender cómo van condiciones de cómo está. Bien, entonces en esa parte siempre entenderemos que en esta parte del derecho financiero va a comprender aquellos mecanismos y sobre todo implementar instrumentos para qué, para obtener los recursos pecuniarios y sobre todo hacer frente a necesidades básicas, cumplir con tareas públicas y sobre todo establecer mecanismos para combatir el más complejo crecimiento demográfico. Sobre todo, establecer aquellas políticas para la falta de oportunidades del trabajo, para que la población que sea económicamente activa no contraiga deudas públicas, sino que las subsane y que estas deudas públicas no sean generalmente agobiantes ni sobre todo dañinos, ¿sí? O sea, dentro de la administración pública federal y de las finanzas públicas del país, estos factores de desempleo, estos factores de explosión demográfica, estos factores de corrupción, estos factores de desviación dañina de recursos oficiales, hacen que el Estado reduzca esa parte de la contribución a la administración pública federal, ¿sí? Por lo tanto, estos factores van a repercutir de manera negativa en esos satisfactores que necesitamos todos los ciudadanos, todos los gobernados. Para ello, necesitamos entender qué es la actividad financiera del Estado. Pues es esa cuestión constitucional que el Estado tiene como objeto cumplir los fines necesarios a través de los recursos captados de los ciudadanos y que van a provenir principalmente de nuestra riqueza. Por eso es que se nos descuenta ese impuesto tan básico como él es el ISR. Por eso es que cuando compramos o adquirimos artículos que no corresponden a la canasta básica, nos van a retener ese impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Y aquellos impuestos que contribuyan y que salgan fuera de la canasta básica de los ciudadanos para el satisfactor de las necesidades primarias del país. Estos aspectos atienden a determinar como actividad financiera o se van a denominar actividad financiera y se van a clasificar en una teoría tetrapartita que por un lado, la actividad financiera se va a determinar como derecho financiero. O sea, la actividad financiera del Estado se va a denominar derecho financiero, que se va a clasificar en la obtención de ingresos, es decir, a través de las normas de derecho fiscal o las normas de derecho tributario. Para que se administren esos ingresos, necesitaremos de las normas referentes al derecho patrimonial y que la aplicación de las dos primeras contribuyan a las necesidades de la sociedad. A esto lo vamos a llamar derecho presupuestario. Uh-huh. Dentro de la actividad financiera del Estado, vamos a entender que el Estado tiene sus finanzas públicas y que están constituidas por los ingresos, los egresos o gastos que tiene el Estado, que a través de las funciones financieras y sobre todo de dos documentos importantísimos, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos de la Federación, el Poder Ejecutivo Federal señale de manera específica cómo se espera recibir esos ingresos durante un ejercicio fiscal y dónde se van a aplicar a través del presupuesto de egresos de la Federación. Por lo tanto, esos aspectos económicos tienden a una dimensión de ocuparse sobre esa inversión de los recursos públicos. Al aspecto político, porque la ley de ingresos tendrá que ser aprobada y participada en el Poder Legislativo para que se acuerden, perdón, y se creen las leyes respectivas para captar esos ingresos. Y el aspecto jurídico, que de esas necesidades financieras y necesidades enmarcadas a través de las normas jurídicas, el Estado contribuya a esas leyes de carácter económico. Que respecto del aspecto sociológico, el régimen de tributos y gastos públicos tiene gran influencia sobre los grupos sociales que están operando dentro del Estado mexicano. ¿Ok? Dentro del concepto de actividad financiera, pues ya vimos que las definiciones abordadas nos dice Sergio de la Garza que resulta necesario delimitarla, o sea, delimitar hacia ciertos rubros esa actividad financiera. ¿Por qué? Porque por un lado,
tiene entre sus funciones principales la selección de las necesidades y objetivos relativas a los medios, que estos medios tienen que ser pecuniarios, que es de interés público que la administración financiera obtenga ingresos suficientes para cubrir al gasto público y que se pretenda impulsar la economía no nada más interna, sino externa, que desde luego se regule de acuerdo a los aspectos entrelazados de la manera en que el Estado mexicano está, ¿cómo les diré? Está trabajando, ¿sí? Ahora, para ello necesitamos, desde luego, el campo de la Hacienda Pública Federal. Y la Hacienda Pública es ese organismo que tiene el gobierno federal para conseguir recursos. Así de simple, así de sencillo. Porque sin recursos no podemos financiar el desarrollo del país. Que aquí se van a encontrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos para la contratación del financiamiento público, que tiene su marco normativo en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, que establece que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la federación. Participan la Ciudad de México, en los estados federativos y los municipios, de manera proporcional y equitativa de acuerdo a la disposición de sus normas, de sus leyes. ¿De acuerdo? Que la hacienda pública fue incorporada al texto constitucional en su título séptimo, dando origen a un capítulo único y se integra por los artículos 88 al 90. ¿De acuerdo? Para ello también existe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esta entidad tiene como misión proponer, dirigir y controlar esa política económica del gobierno federal. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la materia fiscal, administrativa, financiera, de gasto, de ingresos y de deuda pública, consolide el crecimiento económico del país de manera equitativa, con calidad, incluyente, sustentable, en aras de fortalecer el bienestar social de las y los mexicanos. Como visión, debe ser una institución de vanguardia, eficaz, eficiente, altamente productiva, porque de su buen manejo dependen las finanzas líquidas y sanas del Estado mexicano y sobre todo la construcción de un país sólido que logre una vida de calidad para todos los mexicanos. El campo de la hacienda pública local, pues se refiere a las finanzas públicas estatales y municipales, y cada uno de ellos en el ámbito de su competencia hacen referencia al Estatuto Federal, que es recaptar, recaudar recursos financieros y patrimoniales, ¿para qué? Para la realización de los fines comunes. Que su objeto sea lograr una adecuada y eficiente operación económica, pero sobre todo que sea segura, que su marco normativo está constituido por normas tanto legales, fiscales y administrativas que permiten recaudar recursos públicos, municipales, estatales y federales y destinarlos ¿a dónde? A las necesidades del país. Que su marco normativo está en el artículo 115, fracción cuarta, donde va a determinar que los municipios son responsables de administrar libremente su hacienda y se va a integrar por un patrimonio propio, por contribuciones e ingresos. De ahí que el municipio te cobre gasto predial, impuesto referente a agua, a catastro, entre otros impuestos. Que sus participaciones van a ser de carácter federal, porque todo va a ir al erario público. Que sus aportaciones dentro del ramo del 33 sean líquidas y puede contar con ingresos extraordinarios. Pero es importante determinar al Pacto Federal Mexicano, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con esa concepción para la que fue creado, promover un desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación en México y sobre todo para nunca contrarrestar, contraponer, contrapuntear esos contrastes y rezagos sociales con los que todavía opera México. Por ello, el federalismo necesita avanzar como un instrumento eficaz que distribuya y redistribuya los recursos y las oportunidades para todos. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo y el Pacto Federal van de la mano, para que ellos asuman corresponsablemente el equilibrio de los programas y acciones sociales, en aras de que equilibremos todos los recursos y oportunidades
independientemente de la condición social que posea el ciudadano mexicano. ¿Cómo se regula el Pacto Federal en los Estados de la República? Bueno, atiende esto a la historia de las constituciones desde 1824 hasta la de hoy, de 1917, en donde el Pacto Federal es esa organización política que posee el Estado mexicano, en donde sus estados, al ser soberanos, están unidos bajo un acuerdo nacional, bajo los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y sus tres poderes de la Unión. Su naturaleza jurídica la vamos a encontrar en los artículos 40 y 41 de la propia Constitución, y que de acuerdo al artículo 40, recordemos que el régimen federal está conformado por estados libres y soberanos, pero que están unidos en su régimen interior por una sola federación llamada Estados Unidos Mexicanos o bien México. ¿Sí? Para ello, el federalismo establece, como lo vimos en la sesión anterior, esos ámbitos federal, local, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y sobre todo que son organismos autónomos porque tienen su propia naturaleza jurídica, su propio patrimonio y su propio presupuesto. En el ámbito del poder ejecutivo, recordemos que va a recaer sobre el presidente de la República, ¿sí? Y que cada uno de los gobiernos establecerá sus lineamientos, pero siempre en atención a quién, al presidente de la República. Que el Poder Legislativo está integrado por un sistema de dos cámaras, diputados y senadores, que el Poder Judicial lo integran la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Ahora va a ser Tribunal de Disciplina Judicial, y que de acuerdo a lo local lo integran los Tribunales Superiores de Justicia, los juzgados locales, penales, civiles, familiares y tribunales electorales. Pero, ¿qué es la ley de ingresos y cuál es la importancia? La ley de ingresos es ese ordenamiento jurídico que pone a disposición el Poder Ejecutivo Federal para que sea analizado y discutido, pero sobre todo aprobado por el Poder Legislativo, en donde vienen los conceptos de recaudación financiera que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un año de ejercicio fiscal. ¿De dónde se obtienen los ingresos? ¿Cómo lo obtienen los gobiernos? Bueno, pues a través de los impuestos, los derechos, los productos, los gravámenes, los aprovechamientos, la emisión de bonos, los empréstitos, ¿sí? Los subsidios, los derechos de explotación. Ahora, ¿cuál es su importancia del presupuesto de ingresos con respecto al presupuesto de egresos? Bueno, que a través de los ingresos, este documento de cuenta pública emitido o elaborado por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a describir la cantidad y la forma de distribución y destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno. ¿En qué se gasta generalmente? Pues el gasto corriente va a efectuar no nada más para contratar personal en las instituciones de la administración pública, sino también está destinado para compra de insumos y bienes y servicios. ¿Para qué se gasta? Para concretar las actividades administrativas de carácter ordinario, para la prestación de servicios de mantenimiento, porque la luz no se mantiene sola, las carreteras no se mantienen solas, los servicios aéreos no se mantienen solos, las escuelas, la seguridad pública, todo lo que contribuya al gasto público no se sostiene solo. Para eso se tiene que hacer un gasto. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, pues acceder a la información, perdón, acceder a la información a través de los diferentes portales que posee la administración pública, pero sobre todo conocer en qué está gastando mi gobierno mi dinero y desde luego en la Procuraduría Federal del Consumidor. Para ello también el Plan Nacional de Desarrollo nos dice que es ese documento que emite el gobierno de México a través de consultas públicas sobre las cuales explicará los objetivos y las estrategias que van a ser prioritarias durante el sexenio. ¿Cuál es su objetivo? Establecer, orientar y sobre todo trabajar junto con los servidores públicos sobre el desarrollo del país y el bienestar de todos los mexicanos, que como visión tiene esa transformación de la vida pública en aras de lograr un país de vanguardia, un país de primer nivel,
y sobre todo lograr un mayor bienestar para todas y todos los ciudadanos. ¿Sí? ¿Cuáles son sus ejes generales? La justicia y el Estado de Derecho, porque es promovente de la paz y sobre todo que acerca al gobierno a la gente y a fortalecer a las instituciones del Estado mexicano. Provee bienestar porque asegura que toda la población en México tengamos acceso a una vida digna, promoviendo el pleno ejercicio de derechos sociales, que al mismo tiempo se enfoque en garantizar protección social para pueblos o comunidades en situaciones de vulnerabilidad, marginación o rezago social. Permite un desarrollo económico porque va a garantizar ese uso responsable, eficiente y eficaz sobre la generación de bienes, servicios y capacidades humanas para crear una economía fuerte, próspera, sobre todo líquida. ¿Qué ejes transversales tiene? Bueno, desde luego, en aras de atender a la igualdad de género, no se debe discriminar ni mucho menos excluir a nadie. Por tanto, tiene que ser equitativa, igualitaria, no discriminatoria e inclusiva. Reconocer las desigualdades por razón de categorías sospechosas, lo que llamamos en derechos humanos categorías sospechosas. Sexo, origen étnico, edad, condición de discapacidad, condición social o desigualdades territoriales. Que debe combatir a la corrupción y mejora de la gestión pública. ¿Por qué? Porque a través de su política pública, el gobierno federal tiene que eliminar la corrupción y garantizar la eficiencia de la administración pública que vimos previamente la semana anterior, que tiene que tener un territorio y un desarrollo sostenible en el cual incorpore y reconozca todas las capacidades hacia futuras generaciones, porque también es importante de darles buenas finanzas sanas a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cuáles son sus principios constitucionales? Pues vienen en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ahora, dentro de los agregados económicos y cuentas nacionales de la administración pública, atendemos a esas cuentas nacionales. Es decir, los agregados macroeconómicos contribuyen a ese análisis y estudio de cómo el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, el IVA y el ingreso nacional disponible como consumo final y el ahorro, consideran esos valores que miden el resultado de la actividad de toda la economía. ¿De dónde lo vamos a obtener esos indicadores? Ah, pues de la balanza de pagos comercial. Mayor exportación, menor exportación, me va a dar un superávit financiero. Menor exportación a mayor importación, me va a dar un superávit. ¿Sí? Entonces, esta parte de cuentas nacionales tiene por objeto informar cuál es la situación con la que está el país. O sea, la contabilidad gubernamental necesita que sus fines lucrativos estén detallados a través de los movimientos, pero que de acuerdo con su parte económica nacional, sea un instrumento mediante el cual bueno, la nación en general registre contablemente los principales movimientos económicos. El sistema de cuentas nacionales va a contribuir a conceptualizar organizadamente esa información que se capta, ¿para qué? Para que sea publicada al pueblo de México y nosotros veamos cómo se está gastando el dinero, en qué se está gastando el dinero y sobre todo cómo se está invirtiendo ese dinero. ¿Sí? Por lo tanto, se va a formar a través de la estadística y de la cuenta de datos. Esto lo hace el INEGI. Que esos sistemas de contabilidad constituyan un esfuerzo avanzado por los registros adecuados sobre las diferentes transacciones económicas. ¿Para qué me sirven las cuentas nacionales? Para conocer la estructura y la forma en que está operándose la economía. ¿Qué produzco? ¿Cuánto produzco? ¿Para quién produzco? ¿Sí? ¿Cómo se destinan mis ingresos? ¿En qué se está gastando? ¿Cuánto se está gastando? Y sobre todo, ¿en cuánto se está invirtiendo? Porque no basta con que el alcalde me bachee la calle. No basta con que me pongan lamparitas. No basta con que me pongan canchas de fútbol. No, hay más por hacer en cuanto a las cuentas nacionales. ¿Sí? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a entender esos órganos de la actividad financiera como el eje rector de las finanzas públicas en México. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el presupuesto de ingresos y egresos de la federación va a establecer esas cuestiones de cómo se van a catalogar esos orígenes, ¿no? Del presupuesto. Por un lado, el Estado siempre va a encontrar esos mecanismos a través de qué? De la ley anual de ingresos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros
determinemos cómo van a ser las finanzas públicas a lo largo de un año. ¿Sí? Para ello, la Ley de Ingresos de la Federación va a captar esos recursos pecuniarios y los va a presupuestar al gasto público a través de ese presupuesto de egresos de la Federación. Sus principios son anualidad, no reconducción, revalidación, precisión, catalogación y previsibilidad. Es decir, son anuales porque su vigencia tiene un año nada más, el año de ejercicio fiscal corriente. No reconducción porque de acuerdo al artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política, no es posible que una ley en vigor sustituya a la anterior si ésta no se ha aprobado, promulgado o publicado. Por lo tanto, mientras las leyes no se renueven, no se modifiquen, van a ser siguiendo operarias a lo largo de la cuestión fiscal. Se va a revalidar porque su vigencia la establecen los estatutos por los cuales se va a recaudar ese dinero con el Estado. Debe de ser preciso. ¿Por qué? Porque todo presupuesto, todo ingreso, todo impuesto que no esté incluido en la ley no puede ser recaudado, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que ser muy perspicaces en el sentido de que las leyes sean operarias y sobre todo que estén vigentes, que aparezcan en los catálogos. Ahora, es catalogado ¿por qué? Porque a través del inventario de rubros se puede obtener ese año de vigencia. También la ley de ingresos es previsible porque establece las cantidades estimadas para cada concepto de la hacienda pública desde el año de 1982. ¿Sí? Es un procedimiento que se puede elaborar a través de los proyectos de ley de ingresos de la Federación y, sobre todo, va a ser más sencillo porque de ahí el presupuesto de egresos va a comprender que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prepare un proyecto de iniciativa respecto de la ley de ingresos. Esto de acuerdo con el artículo 74, fracción cuarta, que cada diputado, senador o legislatura puedan presentar la iniciativa, sí. Dos, que dentro de las primeras semanas del año corriente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe intercambiar datos con las dependencias y entidades financieras referentes a las necesidades de cómo van a ser sus gastos corrientes durante el ejercicio fiscal. Tercer criterio, que el 8 de septiembre el secretario de Hacienda debe hacer comparecencia ante el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, y debe presentar la iniciativa. ¿Para qué? Para que ellos la aprueben y entonces sí se emita ese documento. Que esa iniciativa, una vez receptada por ambas cámaras, tiene que discutirse y aprobarse, pero se debe hacer un procedimiento muy, muy, muy certero. Por eso, en esta parte del gasto público no participa el Senado, específicamente nada más. El Senado discute y aprueba la iniciativa, pero en calidad de Cámara Revisora. O sea, la ley específicamente se discute en la Cámara de Diputados. Una vez que sea promulgado y publicado, a más tardar el 1 de enero del año que se vaya a regir, ese decreto tiene que ser refrendado específicamente por la Secretaría de Gobernación. Pues ya vimos qué es la ley de ingresos, de dónde se obtiene, ¿sí? ¿Qué es el control presupuestario? Bueno, pues el control presupuestario nos va a decir que esta parte eh, es la manera de cómo vamos a entender la manera en que se gasta el dinero. Es el control presupuestario, ¿sí? En cómo lo voy a destinar, para qué lo voy a destinar, si va a ser para papelería, si va a ser para contratar personal, si va a ser para hacer mejoras en los inmuebles de la administración pública. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, el presupuesto de egresos se define como esa decisión del órgano legislativo, porque al discutirse en las cámaras, permite que la administración pública lo use durante un año de ejercicio fiscal a través de recursos monetarios estatales. Es un documento de carácter público. ¿Por qué? Porque lo tenemos que conocer todos, que se hace como a través de un cálculo legal sobre los ingresos y que estos van a ser autorizados por las autoridades administrativas. ¿Sí? Entonces, dentro de los elementos esenciales del presupuesto de egresos de la Federación, es un acto del Poder Legislativo, concretamente de la Cámara de Diputados. Contiene autorización para que la administración pública deba utilizar firmemente
los recursos pecuniarios recaudados. Sobre todo, en qué se va a erogar y esas cantidades tienen que ser fijadas, que está limitado un tiempo de ejercicio fiscal equivalente a un año, es decir, correrá del 1 de enero al 31 de diciembre. Su naturaleza jurídica del presupuesto de egresos de la Federación, parte de la administración pública y sobre todo, qué se debe erogar lo necesario para cubrir al gasto y atender las necesidades colectivas de la población en el ámbito de su jerarquía, que se sostiene principalmente de una ley. ¿Por qué? Porque la ley de ingresos va a dar origen al presupuesto de egresos y sobre todo que está aprobado en Parlamento, que está aprobado a través de un sistema de cámaras. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, el presupuesto de egresos tiene que tener partidas anuales. ¿Por qué? Porque en esta cuestión nosotros vamos a ver cómo se desarrollan los programas públicos a lo largo de un año. ¿Sí? Si se invirtió en carreteras, si se invirtió en educación, si se invirtió en infraestructura, si se ha invertido en salud, en asistencia social. Por lo tanto, el presupuesto de egresos tiene un criterio de unidad, porque el presupuesto debe estar contenido en un solo documento legislativo, ¿sí? Que contenga el gasto corriente. Es planeado, ¿por qué? Porque a través de su planeación se emplea cada programa, cada recurso destinado a cada programa. No se desperdician esos recursos. ¿Sí? Es exacto porque solamente deben corresponder las cantidades previstas al poder público y necesita de las atribuciones estatales. Sobre todo, que el presupuesto tiene que ser equilibrado porque debe de corresponder precisamente a lo recaudado y eso que se está recaudando lo debo distribuir equitativamente y congruentemente a cómo debo gastarlo, porque de lo contrario correría el riesgo de un déficit financiero y eso en finanzas públicas no se debe permitir. ¿Sí? No debo tener deudas. Entonces, en esta parte también el presupuesto de egresos de la Federación debe de ser claro, entendible para la consulta de todos los ciudadanos, no nada más de las autoridades participantes o intervinientes, sino también de todos los ciudadanos, que no presente complicaciones. Entonces, estas partidas tienen que ver de acuerdo con los criterios empleados por los secretarios de Estado y del propio jefe del Ejecutivo Federal. Esto en atención al artículo 74, fracción cuarta, párrafo tercero de la Constitución Política. El presupuesto de egresos es exclusivo porque está referido a los gastos del Estado y no de los administrados, es decir, de nosotros los ciudadanos. El presupuesto de egresos va a atender a toda la colectividad social en general. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, que en esta parte también se deduce que los egresos para servidores públicos también debe atender a cuestiones de servidores domésticos, de que sirven en residencias, de los automóviles con los que cuentan los funcionarios para su traslado, para los viajes, eh, y entre otras cuestiones, no deben entrar al presupuesto de egresos de la Federación. Por eso cuando nosotros todavía seguimos pagando a las cámaras, alimentos, telefonía, gasolina, eso no debería estar contemplado en el presupuesto de la Federación. El presupuesto de egresos tiene que ser previsible porque de acuerdo con el Poder Legislativo, evitará la falta de actividad económica en la administración pública y evitar trastornos económicos, pero sobre todo jurídicos para la sociedad mexicana. Por eso está en rango constitucional, porque la Constitución, al ser la máxima carta de las leyes en México, las propias leyes y los reglamentos establecen de manera precisa cuáles son los pasos para el procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto. Atendiendo al principio de publicidad, este presupuesto de egresos de la Federación debe de publicarse en el Diario Oficial de la Federación antes de que surta efectos, en términos del artículo 120 constitucional. Y sobre todo, que la administración pública debe difundirlo a través de los diferentes medios masivos de comunicación, en donde señale, por un lado, las metas y por el otro lado, las prioridades que debe atender ese presupuesto. ¿Sí? Debe de ser periódico. ¿Por qué? Porque el presupuesto, al ser anual, renueva su vigencia y sobre todo las finanzas van a ser más claras, más precisas. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en esta parte yo concluyo
lo que es la administración financiera del Estado y nos vamos a ir al último tema del curso, jóvenes. Nos vamos a ir a la parte de derecho ecológico. ¿Sí? ¿Qué vamos a entender por derecho ecológico? Bueno, pues el derecho ecológico tiene mucho que ver en la forma en que estamos tratando no nada más al planeta, sino también tiene mucho que ver con la forma que estamos tratando nuestros ecosistemas propios, ¿sí? O sea, tiene mucho que ver de cómo estamos vislumbrando esta cuestión de la responsabilidad social. Desde luego que nosotros en el entorno social tenemos un medio ambiente ¿para qué? Para poder subsistir. Y este medio ambiente se obtiene de la naturaleza, de los ecosistemas, pero sobre todo que el medio ambiente nos va a dar esa condición de proveedor sobre recursos que satisfagan nuestras necesidades. Pero hay una paradoja, nosotros somos los principales depredadores y destructores del entorno en el que vivimos. ¿Uh? Porque si yo talo árboles, no reforesto. Si yo empiezo a destruir poblaciones que se consideran reservas ecológicas, soy un depredador. Entonces, desde las épocas primitivas, nosotros al hacer uso del fuego, se hace o se da ese primer exterminio de la flora y la fauna del ecosistema en donde el hombre se va a desenvolver. Pero los problemas ambientales no son recientes, son de antaño. Nos vamos a ir al año de 1972, cuando los problemas ambientales toman relevancia e importancia, pero sobre todo arraigo mundial, con la Convención sobre el Medio Ambiente hecha en Estocolmo, Suecia. ¿Sí? Dentro de los conceptos básicos, ecología va a derivar del griego oikos, que significa una casa, un lugar o un hogar para vivir, que la sociología la va a estudiar como la relación entre los grupos humanos y el hábitat físico como ente social. El término ecología aparece con el alemán, el zoólogo alemán Ernst Haeckel, que lo denomina como la morfología general de los organismos. Para ello, el ambiente es ese conjunto natural y artificial sobre el cual el hombre hace posible su existencia y el desarrollo dentro de las comunidades, ¿sí? Y los espacios que han de interactuar en momentos y tiempos determinados. Áreas naturales protegidas, pues son esas zonas del territorio nacional, y sobre todo sobre la jurisdicción que ejerce la soberanía el pueblo de México, que no han sido significativamente alteradas por las propias actividades del ser humano y que se requieren ser preservadas y restauradas para que nosotros podamos tener un medio ambiente mejor. La biodiversidad es esa variabilidad de organismos vivos que se referirá a los ecosistemas terrestres, marinos, la flora, la fauna, las cuestiones acuáticas, las cuestiones de bosques, de selvas. Sobre todo la diversidad de cada especie va a dar equilibrio al ambiente. Y más hoy día que tenemos un problema de contaminación, tenemos un problema de calentamiento global. ¿Por qué? Porque la presencia de uno o más contaminantes va a favorecer un desequilibrio ecológico, que a través de un agente contaminante altere, modifique esa composición o condición natural de su atmósfera, de su suelo, de su agua, la flora, la fauna, a través de los estados físicos. ¿Y jóvenes? Entonces, ¿qué relación tiene el medio ambiente, la ecología y el derecho? Bueno, pues ya vimos a lo largo del curso que el derecho es ese conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta del hombre en una sociedad en general, pero que en aras de un derecho ecológico se tiene que hacer valer de esas normas jurídicas para relacionarlas con los seres humanos, con cada uno de los individuos que formamos este planeta y el medio ambiente que lo rodea o el medio ambiente que lo habita, que dentro del concepto de derecho ecológico, esas normas jurídicas van a tener el objeto de regular aquellas conductas que van a incidir de manera directa o indirectamente en la protección, preservación, explotación, restauración
pero sobre todo la conservación de los recursos naturales de características bióticas o abióticas. Y el derecho ecológico es un orden de normas sistemático, ordenado, porque van a regular la preservación, conservación y preservación, pero sobre todo la buena y productiva utilización de los recursos naturales y del equilibrio ecológico dentro de un hábitat. ¿Qué características tiene el derecho ambiental? Bueno, su objeto es tutelar a los sistemas naturales con los que posee toda la tierra. Específicamente lo voy a delimitar en México, ¿sí? Agua, aire, suelo, que es de observancia pública, porque estas reglas son impuestas por el Estado para que nosotros, los sujetos de derecho, las respetemos y se hagan cumplir. Que tiene una vocación universitaria, ¿por qué? Porque la norma ambiental tiene que localizarse y aplicarse desde la forma de la realización de las relaciones de las soberanías de los distintos estados que habitan el planeta, que tiene un interés colectivo. ¿Por qué? Porque nos debe interesar a toda la sociedad cuidar nuestro planeta, cuidar el pedazo donde yo habito. ¿Me explico? Que es supraconstitucional, es decir, que a pesar de que sea supraconstitucional, la propia constitución local de cada país tiene que beneficiar y establecer políticas públicas para el beneficio de sus ciudadanos y sobre todo que estén más implicados y comprometidos con un buen cuidado del planeta. Por lo tanto, su rango tiene que ser un excedente de suministrar a todas las constituciones estatales. ¿Para qué? Para escalafonarse en un cuadro superior. Ahorita voy a explicar por qué no puede estar por encima de la constitución, pero sí a la par. El derecho ambiental es multisectorial. ¿Por qué? Porque atiende a ámbitos espaciales, es decir, mi espacio territorial, jurisdiccionales y materias para su aplicación, y su aplicación es de orden federal. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los sujetos del derecho ecológico? El medio ambiente y la sociedad. Ni más ni más. ¿Por qué el medio ambiente? Porque su entorno natural permite al hombre desenvolverse en un buen hábitat y con recursos naturales. Porque la sociedad tiene que ser cooperadora en todos los aspectos de la vida ambiental, cuidarla, protegerla, promover esas políticas ambientales. Que su fundamento constitucional del derecho ecológico está en los párrafos cuarto, sexto, séptimo y octavo, perdón, en el artículo cuarto, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Constitución Política, que a tenor nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, que es menester del Estado garantizarlo y respetarnos ese derecho, que cualquier daño o deterioro ambiental debe generar una responsabilidad para quien lo provoque y sea sancionado, que está prohibido el maltrato de los animales, porque el Estado mexicano también tiene que velar por su protección y su trato adecuado, la conservación de esos animales y sobre todo aquellos términos que las leyes señalen, que el derecho al medio ambiente se instituye en el texto del cuarto constitucional en el año 1999, pero también establece esta condición de los DESCA, porque el derecho ambiental atiende y adquiere la condición de derechos humanos. ¿Y qué son los DESCA, jóvenes? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Sí? ¿Por qué es la importancia de mencionar los DESCA? Porque esto está a nivel de Convención Interamericana de Derechos Humanos. Si tu Estado no te está protegiendo y tutelando estos derechos privilegiados en la Constitución Política, puedes recurrir a los organismos e instrumentos internacionales para poder arraigar ese bienestar del medio ambiente. ¿Sí? Por eso aquí decía que es supraconstitucional y por qué iba a justificarlo. O sea, no puede estar por la Constitución, por encima de la Constitución, pero si la Constitución no te suministra, no te escalafona y sobre todo no te tutela esos ámbitos jurisdiccionales, espaciales o materiales, pues puedes recurrir
a los organismos internacionales en atención a los DESCA. Repito, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que proporcionan herramientas para que el medio ambiente sea de calidad, para que el medio ambiente esté protegido, para que el medio ambiente, a través de la vida del planeta, nos otorgue recursos y especies y sobre todo tomar medidas necesarias para protegerlo. Que de la propia Constitución se desprende una ley general de equilibrio ecológico y protección del ambiente, porque en su artículo tercero, fracción primera, lo va a definir al medio ambiente como ese conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre que van a hacer posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y todos los organismos vivos que interactúan en un espacio geográfico y tiempo determinado. Que a partir del 28 de junio del año 1999 se publican en el Diario Oficial de la Federación reformas sobre los artículos cuarto y 25. Esa reforma del artículo cuarto establece el derecho a un medio ambiente sano y el artículo 25 establece la incorporación de un sistema de planeación demográfica, integral, sustentable, a fin de garantizar un medio ambiente sano. Para ello se crea también, a través de la Administración Pública Federal, a la Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la encargada de hacer velar esos buenos manejos y promovente de estrategias para el buen manejo sustentable de los recursos naturales. Uh-huh. Entonces, el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, no nada más del gobierno federal. Es responsabilidad del ciudadano, es responsabilidad desde tu casa, desde cómo cuidas el agua, cómo cuidas la luz, cómo cuidas tus insumos de uso personal, de uso cotidiano, de las oficinas. Entonces, sí le corresponde a los gobiernos darnos esas políticas, no nada más estatales o federales, sino también municipales, a fin de impulsar la buena contribución de los habitantes. Desempeñar, sí, esas facultades constitucionales, pero por otro lado, hay que entender qué es el desarrollo sustentable, la responsabilidad social que tenemos. Porque una sociedad bien educada tiene cultura, tiene conciencia, es responsable, es solidaria con la conservación de sus recursos naturales, pero principalmente de su medio ambiente. Y la política ambiental es esa preocupación que debemos tener todos los involucrados en una sociedad para el desarrollo de objetivos y fines a mejorar nuestro medio ambiente. No es posible que ahorita en México tengamos climas tan extremosos con temperaturas en climas no tropicales por encima de los 40 grados. ¿Me explico? O que viene la época de lluvias y olvídense, las calles parecen lagunas. Nosotros tenemos la obligación de una vida sustentable, fomentarla, desarrollarla. Que las empresas estén certificadas no nada más bajo las normas de calidad, sino que las normas ISO entiendan esa gestión de los medios ambientales. ¿Por qué? Porque se deben definir esas políticas ambientales como las diversas estrategias que realizan las instituciones públicas y privadas, así como las nacionales e internacionales, para hacer frente a los problemas de carácter ambiental. Que la ONU a nivel mundial está otorgando misiones especiales para el fomento de cooperación internacional entre las naciones que tengan que ver con asuntos relacionados con el medio ambiente y evaluar esas medidas a nivel mundial, nacional y regional. Este organismo es a través del PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Su importancia es contribuir a la aplicación del derecho ambiental, pero también elaborar normas de observancia general y fortalecer a las instituciones para que haya una buena gestión actuando a través de qué? De eje coordinador de las Naciones Unidas. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta parte, el derecho ecológico tiene mucho que ver en cómo estoy cuidando mis recursos renovables y sobre todo los no renovables. O sea, no basta con decir voy a cerrar la llave del agua, no basta con decir voy a apagar la luz, sino contribuir afuera de.
Si dicen, yo no tiro la basura, pues ¿por qué la voy a levantar? No, es necesario mantener un ambiente limpio, es necesario mantener un ambiente sano. Y sobre todo, la importancia que tienen las leyes para esto, en las empresas, ustedes que son administradores de empresas, en las empresas se los van a hacer ver día con día, paso a paso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener protocolos, normas ambientales para el cuidado del agua, el cuidado del subsuelo, el cuidado de la atmósfera en general. Y de incumplir e incurrir en estas desobediencias, pues obviamente el Estado tiene la facultad y la atribución de sancionar a esas empresas. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pues aquí termina mi participación con ustedes. Fue un placer compartir ideas en este curso de conceptos jurídicos fundamentales. Espero que tengan mucho éxito en su examen y bueno, no me queda más que agradecerles su atención. Suscríbanse al canal, inviten a demás gente a que se suba al canal, regálenme un like por ahí y pues pasen ustedes excelente tarde. Muchas gracias, hasta luego.